la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.SM Radio y también en el Facebook Live, en la página de Facebook de SM Radio. Yo soy Arturo León y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Factor Desconocido. Hoy, como pueden apreciar, pues no está conmigo físicamente mi compañero Rafael, sin embargo lo tenemos vía telefónica desde la Ciudad de México. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches Arturo y buenas noches a todos. Pues desafortunadamente por causas de fuerza mayor, como acabas de comentar, no puedo estar físicamente en Querétaro, ya no alcancé a regresar, pero aquí estoy con mucho gusto vía remota y pues para comentarles de algunos temas que tenemos preparados para todos ustedes. Definitivamente, Rafael, amigos, pues bueno, como ya habíamos comentado en emisiones anteriores, pues había por ahí un caso de un objeto volador no identificado que se presentó en un póster oficial de un congreso internacional en el año de 1999. No sé si recordarás, mi querido Rafael, que lo comentamos. Sí, así es. Adelante para darnos más detalles y seguirlo comentando, Arturo. Efectivamente, Rafael, este objeto o esta fotografía que se presentó en el póster oficial, pues bueno, es referente, o se refiere más bien al ovni del condado de Sayavedra, que fue aparentemente fotografiado por el ingeniero Arturo Robles Gil. Yo estaba renuente a presentar este caso porque, bueno, pues algunos me decían, y es que ya pasó, ya tiene muchos años. Esta fotografía se presentó en el año de 1999, como ya comentaba, en el Congreso Internacional allá en Acapulco, en el cual tuve la oportunidad de asistir. Pero platicando fuera del aire, Rafael y otros compañeros que también les interesa todo este tema de los no identificados, pues decidimos realmente presentárselo a ustedes para las nuevas generaciones, para los nuevos interesados, que pues ahora, como hemos visto que hay muchos videos virales, muchos pues fotografías. Ahora hace unos cuantos días se presentó a través de Facebook un video donde allá en Rosarito se pueden apreciar varios objetos voladores no identificados y que a final de cuentas resultaron ser lámparas de la unidad deportiva precisamente de Rosarito, allá en Tijuana, ¿no? Este caso de el condado de Sayavedra, pues definitivamente hubo por ahí algunos intereses mediáticos, hubo intereses, según dicen, económicos, y nosotros en aquel entonces, dirían por ahí, pues nos dimos a la tarea de recopilar la información, de entrevistar al licenciado Jaime Maussan, de entrevistar al mismo Arturo Robles Gil, pero sobre todo a una persona que fue clave para pues exponer se le llamó fraude, porque incluso las fotografías fueron a parar hasta Alemania, a la revista del investigador Michael Heisenman, allá en Alemania, en Estados Unidos. El autor de las fotografías, el ingeniero Arturo Robles Gil, se presentó en el show de Cristina, en aquel entonces, presentando este caso, ¿no? Y el principal promotor, pues definitivamente fue el licenciado Jaime Maussan. Entonces, una pieza clave para poder determinar que lo que van a ver a continuación fue una manipulación fotográfica premeditada, fue sin lugar a dudas el ya finado investigador Pascal Lopresti. Él se dio a la tarea de investigar, de analizar las fotografías y bueno, resultó que
pues era un fraude, era una manipulación fotográfica. Entonces, este caso lo presentamos en la primera temporada de Factor Desconocido y ahora lo retomamos. ¿Por qué? Porque creo que vale la pena, mi querido Rafael, de que las nuevas generaciones, los interesados en el tema de los no identificados, tengan puntos de referencia. Nosotros no queremos echar a pelear absolutamente a nadie, ni queremos, como me dijeron en alguna ocasión, ¿para qué revives muertos? Es que no se trata de revivir muertos, simplemente es un punto de referencia y es algo histórico en la casuística de los no identificados que está ahí y que no podemos negar. Porque ¿cuántos casos han sucedido y que se dejan en el olvido? Y que ahora, con las nuevas tecnologías, pues se están expuestas las nuevas generaciones a nuevos fraudes, a nuevas manipulaciones digitales, ahora como ya comentaba, con los softwares de edición, de postproducción de audio. Entonces, quisimos retomarlo, pero no es el afán de este programa echar a pelear a nadie, simplemente con un punto de vista periodístico en el sentido de presentar todas las versiones, tanto del ingeniero Arturo Robles Gil, del licenciado Jaime Maussan y principalmente de Pascal Lopresti, mi querido Rafael. Sí, correcto, Arturo. Y bueno, pues entiendo que tú también publicaste una serie de videos por ahí del año 2013, si no estoy mal informado, donde pues se desmenuza todo este caso y la investigación que se hizo por parte tuya y de otras personas al respecto. Sí, esto que vamos a ver a continuación en realidad se presentó en el año 2000. Se subió a YouTube en el año que tú me comentas, pero lo que vamos a ver se presentó en televisión en el año 2000. ¿Qué te parece, Rafael, amigo, si vamos a ver el contexto de este caso que fue presentado precisamente en el show de Cristina? Ahí vamos a ver a Cristina Saralegui, vamos a ver al licenciado Jaime Maussan y precisamente a Arturo Robles Gil, quien nos expone varias fotografías y varios sucesos que él tuvo o él dice haber tenido, ¿no? Y haber podido fotografiar. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver esta entrevista que le hizo Cristina Saralegui a Jaime Maussan y a Arturo Robles Gil? Veamos. Vamos a ver una serie más de fotografías que nos han traído hoy para que nos las expliquen, y también quiero que me expliquen eso de plasma y es transparente, porque no entendemos. Vamos a ver las fotografías primero para que me digan qué estamos viendo. Esas son las esferas que se le pegan a los aviones. Esto ha sido el resultado que quiero comentar de que cuando algo capta uno en el cielo, lo ves, tienes 2, 3 experiencias, queda una inquietud muy grande, ¿no? Sobre todo hay que pensar que yo soy fotógrafo de arquitectura, vivo de esta profesión, y entonces tengo desarrollado el sentido y la angustia que ya queda y el interés que se genera ya por seguir buscando algo, y entonces he encontrado, de lo que comentaban ustedes antes, de que sí, efectivamente hay objetos de este tipo, perdón, esféricos y que se aproximan a los aviones, ¿no? Y entonces he tenido las he visto y es más, he vivido esta experiencia con muchas personas. Una vez estaba en una fiesta y la azotea estaba muy próxima, estaba muy despejado el entorno, el cielo en la Ciudad de México es raro que se vea muy bien por la contaminación. Ajá. Subí a observar y de repente hubo esferas y yo pude fotografiar una de ellas que se aproximaba, la vi perfectamente bien, como una de ellas se perfiló hacia el avión, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, esto es algo que son los ovnis que he encontrado yo, que se les ha dado la denominación de objetos ovnis fortuitos. Es decir, yo no estaba pensando en fotografiar un ovni. Este es un lugar cerca de Cuautla. Estaba yo fotografiando ese peñasco, me llamó mucho la atención y sin verlo apareció en mis fotografías ese objeto. Ahora, lo que quisiera es que te platicara del avistamiento del 28 de agosto de 1999. Sí, para mí el avistamiento del 28 de agosto de 1999 fue lo más insólito que haya yo podido ver en mi vida. Yo estaba fotografiando una casa de noche en un condado que se llama Sayavedra, muy cerca de la ciudad, una zona conurbada nuevamente, residencial, y venía yo de regreso por una carretera angosta. Entonces vi un objeto rojo, no muy alto, no puedo precisar la altura, pero yo supongo 1500, 2000 metros de altura. De primera intención, la verdad, creí que era un globo, así parecía serlo, ¿no? Incluso cuando yo pude estacionarme, parquearme en esa carretera angosta donde había un mirador
casualmente lo encontré, estacioné el carro, bajé el tripié, usé traje la cámara, una óptica compacta pero muy potente, empecé a hacer los registros fotográficos y ya cuando procesé las imágenes me di cuenta que eso no era un globo, o sea, había una estructura de luz, en 28 tomas la estructura de luz se ve diferente, entonces dije esto no puede ser y un nuevamente globo. el objeto tiene plasma, si podemos ver las fotografías. Vamos a ver, ¿qué es lo que es plasma? Plasma es el cuarto estado de la materia, no es, es una mezcla de sólido, gaseoso, líquido. Eso es el plasma, es una forma de energía con la cual se está empezando a experimentar, que todavía no conocemos profundamente, pero que evidentemente presentan estos objetos y también los seres con Hablemos mucha frecuencia. de eso. Tú me contaste que viste 2 seres luminosos. ¿Tú dónde? ¿Cuándo? Bueno, estaba con estos jóvenes. ¿Fueron la segunda vez al mismo sitio? Fui a investigar el lugar para ver si era cierto. Tú sabes que somos muy meticulosos. Ya sé cómo eres. Entonces fuimos y encontramos que había mucho cuarzo en el área, mucho hierro. Nos costó 2 días encontrar el famoso árbol. Ellos no se acordaban dónde estaba. Evidentemente habían estado perdidos. Y la noche del 27 de mayo de 1999 a las 2:05 de la mañana, yo estaba rendido, agotado, durmiendo en una casa de campaña cuando me habló Lamoni y me dijo: Jaime, ven a ver esto. Entonces me acerqué y me señala a unos 100 metros al fondo de una cañada a una forma luminosa que se movía de lado a lado. Pedí los binoculares, pudimos ver los ojos intensamente luminosos. Vimos a un segundo cero, una segunda mancha luminosa que se aproximó desde un lugar todavía más profundo, quedó detrás de una piedra. Esto lo vimos 6 personas, incluyendo a Daniel, un guía de la localidad, que se impresionó tanto que prefirió irse a meter a su sleeping bag y no ver lo que estaba ahí, ¿no? Porque él dijo que era una revelación de Dios. Un hombre de la localidad que nunca había visto algo así. Ok, como obviamente cada vez que hacemos este tipo de programa nos pasamos de tiempo, porque esto es tan interesante que después hay que ver qué editamos. Para poder cerrar esto, te voy a permitir a ti, que eres un experto en el idioma castellano en este tipo de temas, que le expliques a las personas de la escala de tamaño que estamos hablando, por qué es perfectamente lógico pensar que no estamos solos en este universo. No estamos solos porque existe al menos un conglomerado de 52.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias tiene de 100.000 a 400.000 millones de soles. Solamente imaginemos ese número. Los científicos dicen que no es posible por las enormes distancias. La estrella más cercana es Alpha Centauri, que está a 4,5 años luz. Esto significa, bajo las actuales condiciones de tecnología... Bueno, regresamos aquí a Factor Desconocido. ¿Qué te parece, Rafael? Ahí está siendo entrevistada por la periodista Cristina, allá en Miami, en el año de 1999. El ingeniero Arturo Robles Gil y el licenciado Jaime Maussan. Este caso, como ya comentaba, se fue hasta Alemania, estuvo en Latinoamérica también, en varias revistas, en Estados Unidos también, principalmente. Y en aquel 1999 se dio el Congreso Internacional en la ciudad de Acapulco, donde esta fotografía se presentó en el póster oficial del Congreso. Posteriormente empezó a ver, en aquel entonces no había redes sociales, pero empezó a haber el rumor de que esta fotografía era falsa y que se había cobrado una muy buena cantidad de pago por haberse presentado en el programa de Cristina y también en la revista UFO Magazine en Alemania. Entonces, al tener estos rumores, nosotros en el programa nos dimos a la tarea de entrevistar, como ya comentaba, al licenciado Jaime Maussan, de entrevistar principalmente el señor Arturo Robles Gil, y nos encontramos muchísimas contradicciones y muchísimas cosas que sugerirían que había por ahí una manipulación fotográfica. Como acabamos de escuchar, él es fotógrafo profesional. Incluso una de las versiones que teníamos era que él había ganado un concurso nacional de fotografía de una revista en aquel entonces que se llamaba Fotozoom, y nos dimos a la tarea, como ya comentaba, de corroborar estos datos. Como íbamos viendo, pues no teníamos una prueba precisa para poder exponer ante los medios de comunicación de que se trataba de una manipulación fotográfica. Sin embargo, como ya comentaba, una pieza clave en seguimiento informativo que le dimos fue sin lugar a dudas el investigador Pascal Lopresti.
él sí tuvo ya la oportunidad de corroborar y de constatar de que se trataba de una manipulación fotográfica. Incluso en un congreso en el Palacio de los Deportes, en una transmisión de radio, pues expuso esta situación. Entonces nosotros entrevistamos al investigador Pascal Lopresti y esto fue lo que nos dijo. Adelante con el video, mi querido Rommel. Sí. Hace aproximadamente 4 años se presentaron unas fotografías que al parecer eran extraordinarias. El autor, el ingeniero Arturo Robles Gil. En estas fotografías se muestra un objeto circular con una superficie al parecer dorada. Lo interesante en este entonces de las fotografías y que provocó gran atención de los investigadores fue la parte inferior de este supuesto ovni, ya que se logra apreciar una especie de luz roja que, según el ingeniero Arturo Robles Gil, daban vueltas y que al parecer era el modo de sustentación de este objeto. Uno de los investigadores que presentó este caso fue el licenciado Jaime Maussan, quien en nuestras instalaciones de Canal 14 mostró a todos los televidentes queretanos estas fotografías. Tal fue la expectativa con estas fotos que inclusive se colocaron en uno de los pósters oficiales del tercer Congreso Mundial OVNI en Acapulco. Pero la sombra del fraude era cada vez más intensa en estas fotos, debido a que el objeto en cuestión se presenta en un fondo totalmente oscuro y sin ningún punto de referencia. Estos cuestionamientos fueron señalados enfáticamente por el señor Pascal Lopresti, quien fue en este caso pieza clave para la investigación y esclarecimiento de este caso. El equipo de investigación de Factor Desconocido se trasladó a la Ciudad de México para tomar de primera mano las conclusiones del investigador Pascal Lopresti. Pero dejemos que él mismo nos cuente los inicios de este tan polémico caso. Pues el motivo principal por el que estamos aquí es un caso que dio la vuelta a nivel nacional e internacional, que es el del señor Arturo Robles Gil. Nos quisiera platicar cuáles son los inicios de este caso. Arturo Robles Gil en el año 1999 empezó a presentar una serie de fotografías con otros canales de televisión en México, y tanto así que eran tan bonitas las fotos que dieron la vuelta al mundo. Es decir, prácticamente llegaron hasta Europa, no alcanzaron a dar la vuelta al mundo, pero llegaron a Japón, al Oriente, estuvieron en Estados Unidos, en México, en todo México. Se hablaba mucho de estas fotos como las mejores fotos del fenómeno OVNI, y él era la persona que decía que tomaba esas fotos, ¿no? Que había visto estos OVNIs. Pues cuando empecé más de cerca a estar con él y empecé a ver lo que él realmente estaba presentando en la televisión y todo eso, lo conocí personalmente, pues llegamos a tener unos programas de televisión inclusive donde él presentaba sus fotos y yo estaba ahí presentando otras evidencias porque me involucré un poquito en el tema. Pues creo que con Arturo Robles Gil me involucré mucho más de lo que me tenía que involucrar, porque me di cuenta que sus fotos no eran como montadas, no eran fotos, pero no había punto de referencia, y si había algunos puntos de referencia estaban como sospechosos, ¿no? Fue cuando empecé a sospechar un poquito de Arturo Robles Gil, y pues nada, no podía hacer nada porque no tenía evidencias. Él sus fotos no se las daba, no daba los negativos, no se lo entregaba a nadie para que se hagan análisis, y no se podía hacer más nada, hasta que un día que esto sucedió en el 2000. Lo que estamos hablando fue del año 1999. Inclusive se organizó un congreso en Acapulco donde participaron personalidades de diferentes partes del mundo, donde personalidades conocidas en el fenómeno OVNI a nivel mundial han llegado a este país, donde en este congreso, en el año 1999, en diciembre, Arturo Robles Gil diseñó, o fue el póster oficial del congreso, la foto de este famoso OVNI, ¿no? Y con la portada de Arturo Robles Gil, otra persona más que se llama Sergio Ruiz,
y por supuesto el señor Jaime Maussan, que fue el coordinador de este congreso en el año 99. Fue cuando este ovni ya empezó un poquito a darse a conocer más mundialmente. Entonces, esta fotografía que se presentó, este póster que se presentó oficialmente, estos videos que presentaba él, de fotos montadas, todo, pues la expuso en este congreso. Ahí inicia la investigación sospechosa de empezar a llegar un poquito más al fondo de quién era Arturo Robles Gil. No sabíamos que era fotógrafo. Yo una persona no sabía que era un fotógrafo. Entonces me acerqué un poquito más a él, empezando a checar, a investigar. Y pues en abril del año 2000 fue cuando recibí una carta en mi oficina, anónima, diciendo que había testigos, que se comprobaba que había evidencias que lo de Arturo Robles Gil era falso y que me anexaban un artefacto, me anexaron en este sobre un artefacto de procedencia china donde se sospechaba que la fotografía de Arturo Robles Gil estaban montadas con ese artefacto, estaban logradas con ese artefacto. Entonces fue cuando tomé más en serio la investigación y pues me puse a trabajar. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí. Porque lo importante es expresar en voz alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en voz alta. En voz alta. Por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online.
En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Pues ahí pues inicia la investigación con una serie de análisis, con una serie de testigos, se hace la investigación. Pues llegué al punto de que Arturo Roblex Gil no quise informarle, sino darle la sorpresa de la investigación. Lo tenía yo en secreto. Pues ya estamos hablando del mes de abril, a una semana de investigación completa. Llegué al punto donde logré conectarme con la empresa Fotozoom, que editó una revista donde daba premios de montajes de fotos, que el señor Arturo Roblex Gil, como fotógrafo, había hecho un montaje en esa revista. Y pues prácticamente la foto que donde Arturo Roblex Gil hizo este montaje era un ovni arriba de un paisaje muy bonito, parecidísimo a las fotos que la presentaba como real, ¿no? En esa revista él ganó el premio a nivel nacional en el año 1995. Quiere decir que esta serie de montaje, de diferentes tipos de montaje, pero después se inclinó al fenómeno ovni, ya venían de hace tiempo con el señor. Pues ahí inicia toda la investigación. Ahí después se presentó ante la Jaime Maussan, se lo presenté en privado, y Jaime Maussan pues se quedó impresionado porque dijo, no, pues yo pensé que eran reales, ¿no? Y bueno, dijo, pero si realmente sí, pues hay dudas, vamos a seguir investigando, déjame que yo haga los análisis también. Digo, sí, con mucho gusto, pues lo puedes hacer. Y ya Jaime hizo sus propios análisis con su gente que tiene en su oficina, hicieron sus propios análisis. Y bueno, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, hay mucha sospecha de estas fotos y son muy parecidas a las que él presenta, ¿no? Entonces, pues lo tenemos que dar a conocer. Y bueno, que me parece perfecto, ¿no? Para darlo a conocer, pues necesito que tú estés presente, ¿no? Sí, digo, vamos a darlo a conocer en tal día en mi programa de radio que tenemos en la Victoria Nacional, fue cuando se dio
Pero en el Palacio de los Deportes, un programa de radio que se hizo del fenómeno OVNI, con un mini congreso también, y de ahí se transmitía. Un asunto que me ha tenido un poco desconcertado durante algunos días. Si se encuentra por ahí mi querido amigo Arturo Robles Gil, quisiera platicar con él, ya que en esta semana, ¿me escuchas, Arturo? Jaime, ¿cómo estás? Claro que sí, te estoy escuchando perfectamente bien. Como te había dicho Daniel Muñoz, pues tenemos aquí un gran público presente que nos acompaña, hay una gran animación y adelante, Jaime. Pues mira, Arturo, yo quisiera que respondiera. Tú sabes que durante los últimos días ha habido algunas dudas sobre la validez de tus fotografías. Y hubo un elemento que me ha puesto verdaderamente, un poco dudoso sobre la validez de tu material. No sé si tengamos por ahí una videocafetera. Sí, la tenemos, de hecho. La posibilidad de tener un monitor y que Daniel vaya describiendo lo que se va a ver. Bueno, pues sí lo tenemos, Jaime. Si bajamos las luces y podemos correr el video. Aquí está precisamente. Uno vea este artefacto que es tan similar a las fotografías que él tomó en Condado de Sayavedra y que nos da una explicación, ya que pues lo que se ve ahí es muy parecido a lo que aparece en esas fotografías. Y si es así, pues entonces se trata de un verdadero fraude, mi querido Arturo, y esto me tiene triste y me tiene también un poco molesto, porque no se van a estar perdiendo el tiempo uno tras otro. Tenemos que ver la secuencia como se da. Tenemos que ver que coincida, como tú decías, ese era un rollo que ya habías utilizado en esa casa. Tenemos que ver que sean fotografías de esa misma casa. Tenemos que confirmar que ha sido ese día, el 28 de agosto. Tenemos, de una palabra y de una vez por todas, que demostrar que este es un avistamiento real. Y si no es así, entonces, con el dolor que esto implica, tendremos que publicarlo y hacerlo de conocimiento público, mi querido Arturo. Claro que sí, Jaime, pues yo estoy abierto a esta invitación que tú haces públicamente para que las cosas se aclaren. De hecho, podemos ir al lugar o puedes tú mandar las personas que sean necesarias. Puedo yo suministrar los datos de esa noche en la que yo me encontraba fotografiando una residencia de noche. Ya lo había yo hablado de estas ventajas de fotografiar de noche. Y estoy abierto, Jaime, a la investigación. En alguna ocasión tú has visto los 28 registros que están en mis archivos. Y adelante, Jaime. Yo te he dicho siempre, creo en ti. Y no he visto las fotografías que me parecen extraordinarias. Pero esta semana he visto un video que me ha dejado verdaderamente temblando, si puedo resumirlo en unas cuantas palabras, temblando. Que no concuerda con que me apresuré a sacar este asunto que por mí, yo me estoy lavando las manos y que por mí llegó a Jaime Maussan. A Jaime Maussan lo he llevado investigaciones y compartido muchas cosas. Siempre tengo procurado que entre los compañeros periodistas e investigadores, yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana, soy periodista y bueno, tengo muchos años, ya acabo de cumplir los 25 años como investigador y periodista del fenómeno OVNI. Yo quiero decirles que he tratado que la envidia o el egoísmo entre los seres humanos, y más entre los compañeros, no exista, sino que podamos compartir las investigaciones, porque si no me equivoco, tal vez otros compañeros me hagan ver claras las cosas, pero no de esta forma. No me gusta como se ha tratado de esto, porque en la primera ocasión al señor Arturo Robles Gil, que merece todos mis respetos como ser humano, haya hecho o no haya hecho un fraude, no se le debe haber tomado sorpresivamente como se tomó, y aclarar las cosas en una oficina que no tenemos qué está pasando. Número uno. Número dos. Si mi compañero y amigo Jaime Maussan lo invita a un congreso mundial OVNI Acapulco 1999, donde después le permite dar una conferencia, el póster casi oficial del congreso es las imágenes de Arturo Robles Gil, y posteriormente se lo lleva a Miami con Cristina, y posteriormente sale en otro rollo, y en hoy yo considero que todo su equipo de investigadores sigue el caso. No doy por hecho, porque no creo que no la deje de llegar. Seguía el caso
Sí, pero sí el caso registrado. Perfecto. Ahora, otra cosa, no me cabe de señor Pascal, que ya Pascal ya sacó en internet declarando que eso es falso. Sergio. Ya lo determinaron que es falso. Ya lo determinó Sergio, Sergio, por favor, somos amigos. Y no se trata de recriminar si es una falta de respeto a una amistad o no. Creo que la diferencia y la discrepancia de opiniones entre investigadores es lo que hace crecer esto. No todos tenemos por qué pensar igual. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque no se vale que yo soy un mal investigador, porque yo sí investigo, señores. Y ahí tengo un video, quiero que pase, y traigo unas grabaciones de las investigaciones que yo hice de campo, sea bueno o sea... Regresamos para comentarios finales de pues lo que acabamos de escuchar y de ver en aquel entonces, en el año de 1999 y también el inicio del nuevo milenio, en el 2000. ¿Qué opinas, mi querido Rafael, acerca de este caso? Pues mira, Arturo, pues me parece, digamos, que como un caso que hay que desmenuzar, así como tú lo hiciste en su momento, porque me parece un buen ejemplo de algo que se dio por bueno, que se difundió de manera masiva, pero sin tener el sustento de una investigación, pues con hechos, pues si no perfectamente bien validados, pues sí al menos con cierto grado de certeza. Entonces, pues... creo que desde este punto de vista es afortunado y desafortunado al mismo tiempo. Afortunado porque, bueno, pues se logró detectar de qué se trataba y se quedó como un ejemplo de lo que, pues desde mi punto muy particular de vista, pues no debería de hacerse en una investigación, y menos de algo tan serio como el fenómeno OVNI y temas relacionados. Y desafortunado porque, bueno, pues nos da pauta al descrédito, que de ahí muchos escépticos y muchas personas que tú y yo sabemos, pues luego toman este tipo de casos para desacreditar pues a toda una larga lista de investigaciones y de investigadores que durante décadas pues han estado trabajando sobre este fenómeno. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Claro que sí, yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso en el año 1999, en el Congreso Internacional allá en Acapulco. Escuché la conferencia del ingeniero Arturo Robles Gil porque le dieron un espacio en el podio principal. También tuve la oportunidad de estar en el Congreso, ahí en el Palacio de los Deportes, junto con Sergio Ruiz, Jaime Maussan y demás compañeros de ABC Radio de aquel entonces. Y ahí no coincido con mi colega y amigo Sergio Ruiz, en el sentido de que pues no se le debió de exponer de esa manera al ingeniero Arturo Robles Gil. Ahí no coincido, puesto que pues el trabajo del ingeniero, o lo que se estaba presentando desde meses antes, fue mediático y estaba sujeto al escrutinio público. Entonces, creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Sin embargo, se ponderó, se puso en primer lugar, evidentemente, la comercialización. Se puso en primer lugar también el aspecto mediático. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues se continuó la investigación, ¿no? Sin embargo, creo que debió de haber sido al revés, porque a nivel internacional quedamos bastante mal, muy mal. En aquel entonces vino James Surtak, vino Michael Heisenman, vino Ron Russell, vino John Mack. Imagínate de qué personalidades estamos hablando internacionales, como para presentar un póster con una pirinola china. Pues definitivamente el nivel y la metodología de investigación pues deja mucho que desear, ¿no, Rafael? Pues sí, mira, Arturo, por eso es también, aprovechando la ocasión del programa, por eso le hemos dado el tiempo, pues digamos, para que los amigos que no conocen o no conocían de este caso
bueno, pues puedan tener el contexto y un poco más de información, como un ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero también de lo que sí debe de hacerse. Es decir, hay que hacer buen periodismo de investigación. Tú como periodista, yo como informático, bueno, pues tenemos ciertas bases que nos permiten venir aquí ante nuestro público y exponer algo que pues mínimamente ha sido contrastado de varias fuentes y que bueno, siempre dejamos como que espacio para la duda, para la crítica, para la polémica, evidentemente, no dando nada como una verdad absoluta y con los pies bien en la tierra, pero también con una cierta metodología. Esa es también la invitación a todos nuestros amigos, a todo el público que nos escucha, que si logramos sembrar pues esa cosquillita de la curiosidad, de la investigación, etcétera, que pues como paso principal o paso fundamental, pues está el contrastar varias versiones, el irnos a las fuentes, el hacer investigación de campo, no quedarnos nada más así con lo que vemos de primera impresión, sino desde diferentes fuentes, contrastando tanto opiniones a favor y en contra de algún caso o de algún fenómeno, y a partir de ahí entonces pues elaborar nuestras propias conclusiones o nuestras propias hipótesis o hasta teorías, ¿no crees? Efectivamente, Rafael. Ahora, uno como periodista en lo particular, sí hay que revisar las fuentes de información, como quien dice, tómalo de quien viene, pero este no fue el único caso que se dio. Posteriormente, pues hemos escuchado, por ejemplo, del caso de Mesa Verde en Estados Unidos, del Museo de Mesa Verde. Ahora está el caso también de Perú. Está, por ejemplo, un libro que escribió don Carlos Guzmán, habrás de recordar, el del caso de las lomas de Chapultepec. En fin, y curiosamente es la misma fuente de información, el mismo punto difusor. Entonces, eso, digo, no quiero decir que Jaime Maussan y su equipo siempre estén generando fraudes, ¿no? Pero sí ahí hay algo que creo que están ponderando. Creo que es más que nada el aspecto mediático, y creo que por ahí no es la idea. Si mucho tiempo los interesados en el tema buscaron, como don Jorge Reich, Ramiro Garza, don Pedro Ferriz, Santa Cruz, buscaron espacios en los medios de comunicación para dar a conocer este tema, creo que no me parece justo que ahora los espacios informativos, los espacios que se han logrado, se acoten a programas de revista y que pongan en ridículo precisamente una verdadera investigación. Creo que ahorita se han logrado muchos espacios en los medios de comunicación como para desperdiciarlos de esa manera, ¿no, Rafael? Sí, claro, y aquí creo que lo más importante es ni acreditar ni desacreditar a la primera un fenómeno o un caso, sea quien sea el que lo presente. Es decir, esto no es personal, no estamos hablando de algún investigador en particular o de algún grupo de investigadores. A todos se les respeta por igual. Es un respeto que me parece que debe de ser recíproco, y entre todos los investigadores y todas las personas interesadas o involucradas en el fenómeno OVNI y en otras fenomenologías. Es simplemente que aprendamos a discernir lo cierto de lo que no lo es, obviamente respetándonos entre todos nosotros, sin desacreditarnos a priori, pero simplemente hablando con la verdad. Y como tú bien dices, si ya se han abierto espacios en distintos medios, si a raíz del desarrollo de Internet se ha venido a potencializar precisamente la apertura de más medios de difusión, de comunicación, etcétera, bueno, pues hay que aprovecharlos de buena manera, hay que aprovecharlos con los pies en la tierra, con una mentalidad científica. La mentalidad científica es estar abierto a todas las posibilidades, a todas las teorías, a todas las hipótesis, respetar la opinión contraria para que también a ti te respeten, y sobre todo tener apertura de mente. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no crees? Definitivamente, Rafael, pues hemos llegado prácticamente a la recta final, amigos, Rafael,
Y pues tenemos prácticamente 3 minutitos para despedir el programa, Rafael. Un comentario brevísimo ya para irnos. Bueno, pues mira, se nos quedaron varias cosas que teníamos preparadas tú y yo para el programa. Sin embargo, qué bueno que pudimos dar un ejemplo de un caso así, simplemente en el ánimo de lo que ya se habló. Y bueno, pues entonces, aparte de agradecer a todos nuestros amigos, a todo el público que amablemente nos viene escuchando y viendo, bueno, pues invitarles a que en el próximo programa no se lo pierdan. Tenemos pues un material muy interesante que hemos preparado acerca pues de lugares así en donde se han dado fenómenos misteriosos, inexplicables, desapariciones, etcétera. Es decir, ya ese Triángulo de las Bermudas, que creo que es el caso más clásico, el Triángulo del Dragón, etcétera. Otros temas muy interesantes, Arturo. Pues los presentaremos en la siguiente emisión de Factor Desconocido. Te doy las gracias, Rafael, y en la próxima emisión pues ya te tenemos aquí de manera física, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues invitarles a los amigos a que pues nos den sus comentarios, que nos digan qué les va pareciendo estos programas, que nos sugieran también temáticas que podamos abordar, y con todo gusto pues nos damos a la tarea de investigar, de comentar y de comunicar. Muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, antes de despedirnos de manera rapidísima, quiero mostrar mi playera que me trajeron precisamente de Cabo Cañaveral, de la NASA. Y quiero darle las gracias a Abril por el obsequio. Me gusta mucho el logo de la NASA, entonces aquí se los traigo para presumir. Prometí que en esta emisión me la iba a poner, y le mando un saludo a Abril, también a Adrián, espero que se recupere. Ahí por ahí tuvo un incidente vial el día de ayer. También a todos los televidentes de Factor Desconocido. Yo soy Arturo de León y nos vemos la próxima emisión a través de www.sm Radio y en el Facebook Live también de esta estación. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Rafael. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.